No es cierto que Guaidó haya descartado pedir ayuda militar internacional, pero se ha equivocado en darle espacio a la duda y no hablar claro y fuerte. Guaidó no ha descartado pedir intervención militar. El fin de semana decenas de personas desde diferentes lugares de la región se dedicaron a atacar al presidente venezolano Juan Guaidó por cuenta de un titular del Clarín. Y es que el periódico argentino publicó el pasado 13 de abril una entrevista titulada, Juan Guaidó, la intervención militar está descartada en Venezuela. En medio de la situación que se vive en Venezuela, en un país donde la gente cocina con leña en las calles, camina horas para llegar a su trabajo porque no hay transporte público. Y la poca comida que hay se pudre por los continuos apagones, es comprensible que ante una afirmación como esa muchos se despachen contra el presidente y se llenen de angustia. Sin embargo, al leer la entrevista completa queda claro que el presidente de Venezuela no ha descartado pedir ayuda militar internacional. Textualmente lo que dice Guaidó es, nosotros nunca hemos puesto la opción militar sobre la mesa. Y más adelante aclara que con cooperación internacional no excluye el uso de las armas. Dice el presidente, la salida óptima es la estabilidad al menor costo posible. Hemos hablado de cooperación internacional. Sabemos que es polémico el término de intervención militar. No puede haber una intervención militar pero sí cooperación internacional. En el caso venezolano no es la figura que corresponde porque la retórica de Maduro habla de intervencionismo e injerencia. Simón Bolívar solicitó la intervención de la Legión Británica. Guaidó propone el término cooperación en tanto que quiere distinguir entre lo que en este momento hacen Rusia y Cuba en Venezuela. Que sí se trata de intervencionismo e injerencia, y la ayuda que podrían brindar países como Estados Unidos y Brasil. Por eso en la entrevista dice que ya hay una intervención en Venezuela, y luego habla de la Legión Británica que ayudó en la independencia. No sería intervenir, sino ayudar en la liberación de un país que ya está tomado por Rusia y Cuba. El presidente se equivoca al darle tantas vueltas al asunto y confundir con los términos. Su intención entonces es señalar que lo que haría Estados Unidos Juan Guaidó debe hablar fuerte y claro, sin dudas. Como desde hace semanas viene insistiendo María Corina Machado, y como nos lo manifestó en una entrevista, la activación del artículo 187. Numeral 11, de la Constitución venezolana, que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al país, es el soporte constitucional para recibir esa indispensable ayuda. Por lo que Guaidó y la Asamblea Nacional no deben dudar ni tardar más en activar el artículo mencionado. No hay razones para ser tibios. Después de las declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, diciendo que no es un momento adecuado para que Venezuela pida ayuda militar de Estados Unidos, el gobierno del presidente Trump se dedicó la semana pasada a dejar claro que Abrams se equivocó. Incluso cuando en el Panam Post publicamos una nota titulada Maduro derrota a Trump, Abrams anuncia la rendición, recibimos una llamada del Departamento de Estado exigiendo que cambiáramos el título de la publicación. La semana pasada, en unas declaraciones que los expertos tildan de extrañas, porque no es normal que un miembro de la cúpula militar dé ese tipo de entrevistas. El almirante Craig Faller, al mando del Comando Sur de Estados Unidos, afirmó que las Fuerzas Armadas norteamericanas están listas para cumplir órdenes de intervención en Venezuela si así lo decide el presidente Donald Trump. Y en línea con las declaraciones de Faller, Mike Pompeo, secretario de Estado de EU, aseguró que Venezuela constituye un riesgo muy real para Estados Unidos. Se refirió a la presencia de Hezbollah en el país suramericano. Mencionó que Venezuela se ha convertido en una ruta para sacar la droga hacia Norteamérica, y también subrayó los lazos del chavismo con Rusia. El senador republicano Rick Scott también ha dicho, Maduro no nos ha dejado más opción que acompañar el envío de ayuda a los venezolanos con recursos militares estadounidenses. Estados Unidos se ha esforzado, después de las declaraciones de Abrams, en dejar claro que sí está preparado para una intervención militar en Venezuela.
Guaidó no dijo que descarta una intervención, pero en estos casos no se puede dar espacio a la duda, todo lo contrario. Juan Guaidó es el presidente, tiene en sus manos una responsabilidad enorme, la vida de millones de personas depende de una acción militar internacional que saque al tirano. Es momento de hablar claro y decir fuerte que solos no pueden y necesitan ayuda para ser liberados. España deniega el asilo a un ex dirigente chavista que fue vinculado a una matanza. El Ministerio del Interior de España denegó el asilo al ex dirigente chavista Richard Peñalver, informaron al diario El País fuentes policiales. Peñalver, que vive en Tenerife con algunos familiares, solicitó asilo el año pasado, lo que provocó la indignación de miembros de la comunidad venezolana en España. Peñalver es una figura muy conocida por la comunidad venezolana por su papel en los sucesos del golpe contra Hugo Chávez en 2002. En un video fue señalado como uno de los pistoleros que dispararon desde un puente contra opositores que marchaban por el centro de Caracas. Peñalver y otros 3 acusados fueron juzgados y absueltos del crimen. El suceso causó 19 muertos, entre chavistas y opositores. La defensa argumentó que el video, del canal Venevisión, era un montaje, y que los pistoleros en realidad se defendían de disparos de la Policía Metropolitana de Caracas. Contra la denegación del asilo, Peñalver puede interponer recurso en el plazo de un mes, ante el mismo Ministerio del Interior o ante la Audiencia Nacional. Las víctimas denunciaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades. España solo concede 3 de cada 4 solicitudes de asilo, según datos oficiales. La denegación del asilo a venezolanos es habitual. Pero desde principios de año, los rechazados pueden obtener la residencia por motivos humanitarios, una medida extraordinaria anunciada durante el empeoramiento de la crisis en el país sudamericano. Un abogado de inmigración vinculado a la oposición, José Antonio Carrero, considera que Peñalver debería ser deportado a Venezuela. Me preocupa que el gobierno español le otorgue a Peñalver la misma protección que a venezolanos que huyen del chavismo, ha dicho Carrero a este periódico. El Grupo de Lima critica a China, Cuba, Rusia y Turquía por apoyar a Maduro. El Grupo de Lima llamó este lunes a la comunidad internacional a favorecer el restablecimiento de la democracia en Venezuela y exhortó a China, Cuba, Rusia y Turquía a sumarse a este proceso por el impacto negativo que su apoyo al régimen de Nicolás Maduro causa a Latinoamérica. En la declaración final, surgida tras la 12 cumbre de cancilleres del Grupo de Lima, celebrada este lunes en Santiago de Chile, el organismo exhortó también a las organizaciones internacionales a avanzar en el reconocimiento de los representantes designados por la Asamblea Nacional de Venezuela como los representantes de ese país, reportó EFE. Asimismo, llamó a los estados que participan del Grupo Internacional de Contacto, a socios regionales como México, Uruguay y Bolivia, y otros miembros de la comunidad internacional, a profundizar el proceso de convergencia con el Grupo de Lima para exigir la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. El Grupo de Lima también llamó a la comunidad internacional a que continúe adoptando sanciones en contra del régimen ilegítimo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la exhortan a poner a exclusiva disposición del gobierno interino del presidente encargado Juan Guaidó los bienes pertenecientes al pueblo venezolano en el extranjero, conforme al ordenamiento jurídico de cada estado. El canciller chileno, Roberto Ampuero, encargado de leer la resolución final de la cumbre, enunció también un exhorto al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad en Venezuela. De la misma forma, se llamó a esos actores a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela. Otro de los exhortos tuvo como destinatario a la fiscal de la Corte Penal Internacional, para avanzar en el examen preliminar que lleva a cabo dicho organismo para determinar la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.
El Grupo de Lima reiteró su apoyo a un proceso pacífico de recuperación de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela conducido por los propios venezolanos. Condenó el uso de la fuerza por parte del régimen ilegítimo de Maduro, y rechazó cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar. Reiteró asimismo su apoyo al presidente de la Asamblea General de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, e hizo responsable personalmente a Maduro por la vida, libertad e integridad de Guaidó y del resto de miembros del Parlamento de la nación caribeña. Además de Ampuero, en la reunión de este lunes del Grupo de Lima participaron los cancilleres de Argentina, Jorge Faurier, Brasil, Ernesto Araujo, Canadá, Chrystia Freeland, Colombia, Carlos Holmes Trujillo, Costa Rica, Manuel Ventura, y Perú, Néstor Popolicio. Honduras y Panamá estuvieron representados por sus vicecancilleres, José Barahona Herrera y Luis Miguel Hincapié, respectivamente. Ecuador, Guatemala, Guyana, Paraguay y Santa Lucía, por embajadores y otras autoridades, y también estuvo en el encuentro Julio Borges, representante diplomático ante el Grupo de Lima de Guaidó. El Grupo de Lima definió que la próxima cumbre de cancilleres tendrá lugar en Guatemala, en una fecha aún por definir, y acordó también convocar en Lima a una conferencia internacional por la democracia en Venezuela con la participación de todos los estados que respaldan la recuperación democrática en ese país.